Estamos en el capítulo 6, la página 215. Dice, en este caso, si Bryce de Boer y el caballero de Smoke tenían mucho en el corazón en rastrear la identidad de los mexicanos con los cananeos, podrían haber encontrado pruebas mucho mejores y más contundentes que la de presentar a ambos como descendientes malditos de Cam. Por ejemplo, podrían haber señalado al Nargal, el jefe caldeo y asirio de los magos, Rak-Mak, y al Nagal, el hechicero principal de los indígenas mexicanos. Ambos derivan sus nombres del Nergal Sarecer, el dios asirio, y ambos poseen las mismas facultades o poderes para tener en un daimón, acompañante con quien ellos se identifican completamente. El Nargal caldeo y asirio guardaba a su daimón en la forma de algún animal considerado sagrado dentro del templo. El Nagal indígena lo guarda donde él puede, en el lago cercano, o en el bosque, o en la casa, bajo la forma de un animal doméstico. Desde Brasil de Boer, México, páginas 135 y 574. En un número reciente del periódico Catholic World, encontramos amargamente quejándose de que el antiguo elemento pagano de los habitantes aborígenes de América no parece estar completamente muerto en los Estados Unidos. Incluso en aquellos lugares donde las tribus han estado durante largos años bajo el cuidado de maestros cristianos que les lavan el cerebro para el demonio de Jehová, se practican ritos paganos en secreto, y el criptopaganismo o nahualismo florece ahora, como en los días de Montezuma. A este propósito, el citado periódico dice lo siguiente: el nahualismo y el culto vudú, como denomina a estas dos extrañas sectas, son directamente culto al diablo. Un informe dirigido a las Cortes en 1812 por don Pedro Bautista Pino dice: todos los pueblos tienen sus artufas, así llaman los nativos, a las habitaciones subterráneas con una sola puerta donde se reúnen. Se juntan en asambleas para celebrar sus fiestas y hacer sus reuniones. Estos son templos impenetrables y las puertas siempre están cerradas para los españoles. Todos estos pueblos, a pesar de la influencia que la religión ha ejercido sobre ellos, no pueden olvidar una parte de las creencias que les han sido transmitidas a ellos y que se esmeran en transmitir a sus descendientes. De ahí proviene la adoración que rinden al sol y a la luna, así como a otros cuerpos celestes, y el respeto que sienten por el fuego, el fuego. Los jefes de los pueblos parecen ser al mismo tiempo sacerdotes, realizan diversos ritos sencillos, mediante los cuales se reconoce el poder del sol y de Montezuma, así como el poder, según algunos relatos, de la gran serpiente, a quien por orden de Montezuma ellos han de buscar para vivir. Ahí nos quedamos en la última sección. También ofician en ciertas ceremonias con las que rezan para que llueva. Existen representaciones pintadas de la gran serpiente junto con la de un hombre de aspecto deforme y pelo rojo, de que se afirma que representa a Montezuma. También ofician estos líderes políticos religiosos, también ofician en ciertas ceremonias con las que rezan para que llueva. Como Elena, una vez hizo una apuesta, hizo Elena Petrovna, como la apuesta que hizo Elena en un periódico, donde retaba quién provocaba más rápido la lluvia. A cualquier persona. Ella ganó ese concurso. Nuestra Elena, pues, ella puede decir si ella quería lloviera y que no lloviera. Hicieron ese reto y Elena ganó. En menos tiempo ella ganó, se nubló y llovió. También ofician en ciertas ceremonias con las que rezan para que llueva. Existen representaciones pintadas de la gran serpiente, junto con la de un hombre de aspecto deforme y pelo rojo. Esta gran serpiente, siendo la serpiente de los gnósticos con las 7 vocales sobre su cabeza, el emblema de las 7 jerarquías de los creadores septenarios o los planetarios. Una serpiente con 7 vocales, cada vocal una fuerza. También ofician en ciertas ceremonias con las que rezan para que llueva. Existen representaciones pintadas de la gran serpiente, la gran serpiente como Midgard del Thor, siendo la serpiente de los gnósticos con las 7 vocales sobre sus cabezas. Es el emblema de las 7 jerarquías de los creadores septenarios o planetarios: Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno. Bien. Las 7. También ofician en ciertas ceremonias con las que rezan para que llueva. Existen representaciones pintadas de la gran serpiente, junto con la de un hombre de aspecto deforme y pelo rojo. Este podría ser Thor, de la mitología nórdica, luchando con la gran serpiente Jomurgander antes del Ragnarok. Es una tradición que tienen aquí los indígenas con allá en Escandinavia.
el Thor luchando con la Midgard, con esa gran serpiente que vuelve al mundo, Jormungandr. Existen representaciones pintadas de la gran serpiente, pinturas, junto con un hombre de aspecto deforme y pelo rojo, como Thor, de que se afirma que representa a Montezuma, como la batalla entre Thor y la gran serpiente nórdica que rodea el mundo, Jormungandr. Hay que liberar a la gran serpiente. Existen representaciones pintadas de la gran serpiente junto con la de un hombre de aspecto deforme y pelo rojo, de que se afirma que representa a Montezuma, como la batalla entre Thor y su martillo y la gran serpiente nórdica que rodea el mundo, Jormungandr. También ofician en ciertas ceremonias con las que rezan para que llueva. Existen representaciones pintadas de la gran serpiente junto con la de un hombre de aspecto deforme y pelo rojo, de que se afirma que representa a Montezuma. De este último también existía en el año 1845 en el pueblo de Laguna una tosca efigie o ídolo. Aparentemente su intención era representar únicamente la cabeza de la deidad. Véase el Mundo Católico, enero de 1877, artículo Nahualismo, vudú, culto directo al diablo. De este último, de Montezuma, también existía en el año de 1845 en el pueblo de Laguna una tosca efigie o ídolo. Este pueblo de Laguna se encuentra en el estado de Nuevo México, en los Estados Unidos, Nuevo México. De este último también existía de Thor, este Montezuma. Este último también existía en el año de 1845 en el pueblo de Laguna. Este pueblo se encuentra en el estado de Nuevo México, en Estados Unidos. New México, no Viejo México. Se encuentra una tosca efigie o ídolo. Esta efigie es una imagen, una representación, una figura o retrato de una persona o animal, especialmente si está esculpida en piedra, metal o pintada en este caso. De este último Montezuma también existe en el año de 1845 en el pueblo de Laguna una tosca efigie. Esta efigie, una imagen, una representación, figura o retrato de una persona o animal, especialmente si está esculpida en piedra, metal o pintada. De este último Montezuma también existía en el año de 1845 en el pueblo de Laguna una tosca efigie o ídolo. Aparentemente su intención era representar únicamente la cabeza de la deidad, la cabeza. El mito de Montezuma en el sudeste de Estados Unidos. Aunque el emperador azteca gobernó en el Valle de México, surgió un fuerte mito entre las tribus de Nuevo México. Estas leyendas afirman que Montezuma era un dios o héroe cultural local que había fundado sus pueblos antes de marcharse al sur y que prometió regresar un día en forma de una gran serpiente o deidad solar, Quetzalcóatl, la gran serpiente. De este último Montezuma también existía en 1845 en el pueblo de Laguna tosca y efigie o ídolo. Aparentemente su intención era representar únicamente la cabeza de la deidad de Montezuma. El mito de Montezuma está en el sudoeste de Estados Unidos. Aunque el emperador azteca gobernó el Valle de México en el centro, no allá arriba, allá en Nuevo México, aunque el emperador azteca gobernó en el Valle de México, la gran Tenochtitlán, surgió un fuerte mito entre las tribus de Nuevo México. Esta leyenda afirma que Montezuma era un dios o un héroe cultural local que había fundado sus pueblos antes de marcharse al sur. Fundó allá arriba en Nuevo México y después se marchó al sur. Que prometió que iba a regresar un día en forma de una gran serpiente o deidad solar, Quetzalcóatl. De este último, Montezuma también existía en el año de 1845 en el pueblo de Laguna una tosca efigie o ídolo. Aparentemente su intención era representar únicamente la cabeza de la deidad. El registro de 1845 de las crónicas de viajeros estadounidenses y exploradores de la época describieron que en las estructuras religiosas, estas artufas que estamos analizando, o estas kivas del pueblo de Laguna, se custodiaban toscas imágenes, ídolos de madera o pinturas. Los nativos asociaban estas figuras al mito sincrético de la serpiente emplumada. Sincrético que de varias culturas se unen con nuestro mito. De la serpiente emplumada y a la memoria mítica de Montezuma, Quetzalcóatl. De Montezuma también existía en el año de 1845 en el pueblo de Laguna una tosca efigie o ídolo. Aparentemente su intención era representar únicamente la cabeza de la deidad, solo la cabeza de la deidad. El registro de 1845. Las crónicas de viajeros estadounidenses y exploradores de la época describieron que en las estructuras religiosas, en las artufas
subterráneas, no tenemos una puerta, pero estamos analizando, no tenemos sección, ojivas. En estas tubas del pueblo de Laguna se custodiaban unas toscas imágenes, ídolos de madera o pintura, todo. Los nativos asociaban estas figuras al mito sincrético de la serpiente emplumada, Quetzalcóatl. Los nativos indígenas asociaban estas figuras al mito sincrético de la serpiente emplumada y a la memoria mítica del gran Montezuma. Veas, está en el periódico Mundo Católico, enero de 1877, en su artículo Nahualismo y Vudú. Nahualismo es un ensayo de corte histórico, religioso y antropológico que analiza las prácticas místicas, idolátricas y sincréticas en América, bajo la óptica del catolicismo de la época. Este es el artículo de Mundo Católico publicado en enero de 1877. Su artículo es el nahualismo, los hombres que se transforman en animales, los adeptos. El nahualismo, este es un ensayo de corte histórico, religioso y antropológico que analiza las prácticas místicas, convertirse en animal, idolátricas y sincréticas en América, bajo la óptica del catolicismo de la época, de esas bestias católicas. De este último de Montezuma, también existía en el año de 1845 en el pueblo de Laguna una tosca efigie o ídolo. Aparentemente su intención era representar únicamente la cabeza de la deidad. Veas el Mundo Católico de enero de 1867, su artículo Nahualismo y Vudú. La perfecta identidad de los ritos, ceremonias, tradiciones e incluso los nombres de las deidades entre mexicanos y los antiguos babilonios y egipcios constituyen una prueba suficiente de que Sudamérica fue poblada por una colonia que de forma misteriosa logró cruzar el océano Atlántico. Hay una perfecta identidad de ritos, ceremonias y tradiciones e incluso los nombres de las deidades entre mexicanos y los antiguos babilonios y egipcios. Esto constituye una prueba suficiente de que Sudamérica fue poblada por una colonia que de forma misteriosa logró cruzar el Atlántico. Es lo que Elena nos regala. Esa perfecta identidad entre los ritos, ceremonias y tradiciones entre mexicanos, babilonios y egipcios. La perfecta identidad de los ritos, ceremonias, tradiciones e incluso los nombres de las deidades entre mexicanos y los antiguos babilonios y egipcios. Estos Babilonia se representa como la cuna original de la idolatría mundial, sirviendo como el punto de referencia histórico y espiritual para explicar el origen de los rituales americanos. El texto argumenta que todas las formas de falsa adoración del mundo, incluyendo el nahualismo indígena y el vudú africano, comparten una misma raíz satánica que brotó en la antigua Mesopotamia. Esa religión, todo deriva de la religión de la serpiente, que era universal. Solamente había un lenguaje, un idioma, un solo pensamiento antes de la Torre de Babel, que está en la Biblia, esa metáfora que es de los caldeos. La perfecta identidad de los ritos, ceremonias y tradiciones, e incluso los nombres de las deidades entre mexicanos y los antiguos babilonios. Los babilonios, Nínive. Babilonia, Sargón. Se representa a Babilonia como la cuna, no la gran ramera es el Vaticano. La católica es la gran ramera. Babilonia se representa como la cuna original de la idolatría mundial. La cuna es el Vaticano. El Papa es un demonio. Sirviendo como el punto de referencia a Babilonia histórico y espiritual para explicar el origen de los rituales americanos. En Babilonia está el origen de los rituales de los mexicanos, los aztecas, los mayas. El texto argumenta que todas las formas de falsa adoración del mundo, incluyendo el nahualismo indígena, el mexicano, y el vudú de África, comparten una misma raíz satánica de los satanáses de Jehová, que brotó en la antigua Mesopotamia, entre el río Tigres y el Éufrates. Estaba bien regado. Así que la perfecta identidad de los ritos, ceremonias, tradiciones e incluso los nombres de las deidades entre mexicanos y los antiguos babilonios y egipcios constituyen una prueba suficiente de que Sudamérica fue poblada por una colonia que de forma misteriosa logró cruzar el Atlántico. Encontró el camino a través del Atlántico. El gran continente que se hundió fue a través de la Atlántida. La perfecta identidad de los ritos, las ceremonias y tradiciones, e incluso los nombres de las deidades entre los mexicanos en América y los antiguos babilonios y egipcios en Asia, África, constituye una prueba suficiente de que Sudamérica fue poblada por una colonia que de forma misteriosa logró cruzar el Atlántico. ¿Cuándo? ¿En qué época?
La historia guarda silencio sobre este punto, pero aquellos quienes consideran que no existe tradición santificada por los siglos que no contenga en el fondo un cierto sedimento de verdad, creen en la leyenda de la Atlántida, el continente hundido, Atlántida, Poseidonia, Natus Donelli, aquel irish, aquel irlandés. ¿Cuándo ocurrió esto? ¿Cuándo cruzaron el Atlántico? ¿En qué época? ¿En qué periodo? La historia guarda silencio sobre este punto. Pero aquellos, los maestros, los adeptos, los chelas, los estudiantes de la gran fraternidad, pero aquellos quienes consideran que no existe tradición santificada por los siglos, por las edades, que no contenga en el fondo del Atlántico, un cierto sedimento, de verdad creen en la leyenda de la Atlántida. Este sedimento, qué buena exposición del sedimento hundido, de verdad creen en la leyenda de la Atlántida. Atlántida medía desde Escocia, allá en las islas británicas, hasta Brasil. Un cataclismo hace 80.000 años destruyó este vasto continente. Hace 80.000 años. La Atlántida, el continente que fue sumergido en los océanos Atlánticos y Pacífico, según las enseñanzas secretas de Platón, el iniciado. La tierra habitada por la cuarta raza madre, la cuarta raza raíz, los atlantes, rojos, altos, gigantes, cuando se hallaban en el apogeo de su prosperidad, aproximadamente hace 1.000.000 de años atrás. La Atlántida ocupaba casi toda el área actualmente cubierta por la parte septentrional del Océano Atlántico, todo el norte del Océano Atlántico, llegando por el noreste hasta Escocia, Isla Británica, y por el noroeste llegaba hasta el Labrador, hasta Canadá, y cubriendo por el sur la mayor parte de Brasil, inmenso continente. El gran cataclismo ocurrido unos 80.000 años atrás destruyó casi todo cuanto quedaba de este vasto continente. Ahí estaba Poseidón en la capital, luchando con la Grecia, con Atenas, a ver quién iba a dominar el mundo. La fuerza, la brutalidad de Poseidón o la mente, la conciencia de Atenea. ¿Cuándo cruzaron el Atlántico? ¿En qué época? La historia guarda silencio sobre este punto, pero aquellos quienes consideran que no existe tradición, aquellos son los grandes maestros, los adeptos, iniciados, los chelas, los estudiantes, la gran fraternidad del Chambal, Agartha. ¿Cuándo? ¿En qué época? La historia guarda silencio sobre este punto, pero aquellos quienes consideran que no existe tradición santificada por los siglos, que no contengan en el fondo un cierto sedimento de verdad, creen en la leyenda de Atlanta. Es que esta tradición tiene un cierto... Pero aquellos quienes consideran que no existe tradición santificada por las edades, que no contengan en el fondo del Atlántico, ¿no? Un sedimento de verdad, el sedimento, qué buena exposición, el sedimento de Atlántida. Pero quienes consideran que no existe tradición santificada por los siglos que no contengan en el fondo un cierto sedimento de verdad, creen en la leyenda de la Atlántida. Medía desde Escocia hasta Brasil. Un cataclismo de hace 80.000 años destruyó este vasto continente. La última fue Poseidonia hace 12.000 años que se hundió, el último resto. Antes estaba Ruta y Daitia. La Atlántida, el misterio, el continente que fue sumergido en los océanos Atlántico y Pacífico. Ahí hubo una gran lucha entre los adeptos del bien contra el mal, los de izquierda contra la derecha. Por ahí hay tanta de la lucha de la maldad que se hundió lo que es, se hundió todo lo que es el continente que fue sumergido en los océanos Atlántico y Pacífico, según las enseñanzas secretas de Platón. La tierra habitada por la cuarta raza madre, la cuarta raza de los atlantes, los toltecas, los olmecas, cuando se hallaban en el apogeo de su prosperidad, hace aproximadamente 1.000.000 de años atrás, la Atlántida ocupaba casi todo el área, actualmente cubierta por la parte norte del Océano Atlántico, llegando por el noreste hasta Escocia, Inglaterra, y por el noroeste hasta el Labrador, hasta Canadá, y cubriendo por el sur la mayor parte de Brasil. El gran cataclismo ocurrido hace unos 80.000 años atrás destruyó casi todo cuanto quedaba de este vasto continente, la Atlántida. ¿Cuándo? ¿En qué época cruzaron ellos? La historia guarda silencio sobre este punto. Pero aquellos quienes consideran que no existe tradición santificada por los siglos que no contenga en el fondo un cierto sedimento de verdad, creen en la leyenda de la Atlántida. Hay dispersos por todo el mundo un puñado de estudiantes reflexivos y solitarios quienes pasan su vida en la oscuridad, lejos de los rumores del mundo, estudiando los grandes problemas de los universos físicos y espiritual, los grandes problemas del universo físico y espiritual. Hay dispersos por todo el mundo un puñado de estudiantes reflexivos y solitarios, quienes pasan su vida en la oscuridad,
lejos de los rumores del mundo, estudiando los grandes problemas del universo físico y espiritual. Aquí le anotaba con esta obra maravillosa que fue inspirada por los maestros, que ella conoció a los grandes maestros allá en Oriente, que le enseñaron que todo se podía comprobar como la ciencia. Darle una gota de agua a una persona que nunca ha visto el océano, darle una gota de agua y por ello él, con esa gota, él va a deducir lo que es todo el océano. Pero le dio esa gota de agua, ¿no? Así es el Espíritu Supremo es como un gran océano. Y la gota es nuestro espíritu. Una pequeña gota y se unen todas, forman ese gran océano en este mundo, o un gran sol espiritual que van en sus rayos. Hay dispersos por todo el mundo la gran fraternidad universal, el Chambala, el Agartha, el reino del Preste Juan, este que está oculto en un plano astral, así como lugares misteriosos como hay como el Triángulo de las Bermudas, así que en otras partes del mundo están estas grandes fraternidades están dominando. Hay dispersos por todo el mundo un puñado, son pocos los escogidos, son pocos, muchos llamados, pero pocos los escogidos. Hay dispersos por todo el mundo un puñado de estudiantes reflexivos y solitarios. La fraternidad de los chelas, que son iniciados, adeptos, grandes yogis, ascetas, místicos, son reflexivos y solitarios, quienes pasan sus vidas en la oscuridad, lejos de los rumores del mundo, estudiando los grandes problemas del universo físico y espiritual. Es la gran fraternidad. Hay dispersos por todo el mundo un puñado de estudiantes reflexivos y solitarios, quienes pasan sus vidas en la oscuridad, lejos de los rumores del mundo, estudiando los grandes problemas del universo físico y espiritual. Ellos tienen sus registros secretos en los que se conservan los frutos de la labor escolástica de una larga línea de reclusos ermitaños de quienes son ellos, sus sucesores, son los sucesores. Ellos tienen, los maestros, tienen sus registros secretos, como el libro de Xi'an, el libro de la sabiduría secreta tibetana. Dice Elena en la doctrina secreta, tengo ante mí un manuscrito que no se puede destruir con fuego, agua o viento. Un manuscrito escrito antes de la creación de este planeta. En su primera página tiene un círculo blanco con un fondo oscuro. En la siguiente página lo mismo, con un punto en el círculo. Aparece un punto en el círculo. Ya comenzó la diferenciación. El círculo blanco es el único que podemos conocer. Con nuestra mente, el fondo oscuro es lo infinito, ilimitado de este universo para nuestra mente no iluminada. Ellos tienen sus registros secretos en los que se conservan los frutos de la labor escolástica académica de una larga línea estirpe de reclusos, eremitas, anacoretas, ermitaños, de quienes son ellos sus sucesores. Estos ermitaños, de quienes son ellos sus sucesores. Estos maestros de la fraternidad, los chelas, ellos tienen sus registros secretos, como el libro de Xi'an, el libro que después se comprobó que los encontraron los chinos, las bestias chinas comunistas, que son de un brazo de los adeptos de izquierda, fueron a destruir el Tíbet por orden de Mao Zedong, ese gran demonio, Mao Zedong. Ahí encontraron ciertas partes de estos versículos que Elena nos regala en la doctrina secreta, como el libro de Xi'an, el libro de la sabiduría tibetana secreta. Dice Elena ahí, en el proemio, tengo ante mí un manuscrito que no se puede destruir con fuego, agua o viento, lo quemaban y no se destruye ese manuscrito. Un manuscrito escrito antes de la creación de este planeta. En la luna también fue, en su primera página tiene un círculo blanco con un fondo oscuro. El círculo blanco es lo único que nosotros podemos conocer de este universo y todo lo oscuro es todo el espacio infinito. En su primera página tiene un círculo blanco con un fondo oscuro. En la siguiente página lo mismo, con un punto en el círculo. Y aparece el punto en el medio del círculo, ahí se comenzó ya la diferenciación. O sea, el punto se convierte en un diámetro, lo divide lo que es el círculo, arriba el espíritu, abajo la materia. Ya comenzó la diferenciación. El círculo blanco es lo único que podemos conocer. El fondo oscuro es lo infinito, ilimitado para nuestra mente no iluminada. Ellos tienen sus registros secretos, los maestros, en los que se conservan los frutos de la labor escolástica de una larga línea de reclusos, ermitaños y anacoretas de quienes son ellos, sus sucesores. Los conocimientos de sus primeros antepasados, los sabios de la India, Babilonia, Nínive y la Tebas imperial, las leyendas y tradiciones comentadas por los maestros de Solón, Pitágoras y Platón, en los salones de mármol de Heliópolis y Sais, tradiciones que en sus días ya parecían apenas brillar tras la brumosa cortina del pasado. Todo esto y mucho más está registrado sobre pergaminos indestructibles
y se transmitían con celoso cuidado de un adepto a otro. Los conocimientos de sus primeros antepasados, los sabios de la India, la Aryabhata, la Babilonia, Nínive y la Tebas imperial. Nínive fue la capital y ciudad más grande del antiguo imperio neoasirio. Nínive y la Tebas imperial. La Tebas, capital del Egipto durante el Imperio Medio y el Imperio Nuevo, ubicada en la moderna ciudad de Luxor. Luxor fue el centro religioso más venerado y el hogar de grandes complejos y necrópolis, como los templos de Karnak y Luxor, donde cabe todo lo que es en una de sus salas, toda la catedral de Notre Dame, sin tocar el techo. Y su hipóstilo de Karnak en la orilla oriental estaba, y el Valle de los Reyes en la orilla occidental. Los conocimientos de sus primeros antepasados, los sabios de la India, de Babilonia, Nínive y la Tebas imperial, las leyendas y tradiciones comentadas por los maestros de Solón, Pitágoras y Platón. Solón nació en el 638 a.C., era un gran poeta, reformador, político, legislador, destacado estadista, considerado uno de los 7 sabios de Grecia, como Tales de Mileto, y el hombre que sentó las bases de la democracia ateniense. Mientras gobernó, ayudó a los pobres y los campesinos, les dio unas mejores leyes, abolió el severo código draconiano y suavizó drásticamente las penas en Atenas. El gran Solón. Estos maestros, los conocimientos de sus primeros antepasados, los sabios de la India, gran capilla, la India, Babilonia, Canadá. Los conocimientos de los primeros antepasados, los sabios de la India, Babilonia, Nínive y la Tebas imperial. Babilonia, Nínive, fue la capital de la ciudad más grande del antiguo imperio neoasirio, y la Tebas imperial fue la capital del Egipto durante el Imperio Medio y el Imperio Nuevo. Ubicada en la moderna ciudad de Luxor, fue el centro religioso más venerado y el hogar de grandes complejos y necrópolis, como los templos de Karnak, Luxor en la orilla oriental, con su pasillo de esfinges, y el Valle de los Reyes en la orilla occidental del Nilo, el Valle de los Reyes, las tumbas, los conocimientos, los primeros antepasados de los maestros, los sabios de la India, Babilonia, Nínive y la Tebas imperial, las leyendas y tradiciones comentadas por los maestros de Solón. El gran Solón nació en el 638 a.C., fue un gran poeta, reformador, político, legislador, dio leyes, destacado estadista, considerado uno de los 7 sabios de Grecia, con Tales de Mileto, Heráclito, y el hombre que sentó las bases de la democracia ateniense. Gracias a Solón sentó las bases de la democracia ateniense. Metió después el imperio persa. Mientras gobernó, ayudó a los pobres y campesinos. Lo que como hace Bukele en Salvador, es el mejor que hay en toda América, ese Bukele, todo el planeta, Nayib Bukele. Mientras gobernó, ayudó a los pobres campesinos. Hay que ayudarlos, no como aquí en este país, esa bestia, ese usurpador, esa nave fula que se está robando, ahora quiere privatizarla en esos malditos bestias turcos o árabes, judíos, a todos hay que expulsarlos. Mientras gobernó, ayudó a los pobres y a los campesinos, como hace Bukele. Abolió el severo código draconiano, el severo código del draconiano que había. Suavizó drásticamente las penas en Atenas, abolió la esclavitud, abolió las deudas por esclavitud. Las leyendas y tradiciones comentadas por los maestros de Solón. Pitágoras nació en el 586 a.C. Es el más célebre de los filósofos místicos. A lo que parece viajó por todo el mundo y entresacó su filosofía de los diversos sistemas que tuvo conocimiento. Así estudió la ciencia esotérica secreta con los brahmanes de la India, y la astronomía y la astrología en la Caldea y el Egipto. Pitágoras fue el mejor matemático de su época y agregó una gloria inmarcesible. El gran Pitágoras, que fundó la escuela de Crotona, que tiene su frontispicio. Si no sabes de matemática, música y geometría, no vengas aquí. Los pitagóricos hacían un juramento, los nuevos, los neófitos, de guardar silencio por 3 años hasta 5 años. Guardar silencio para que su mente se purifique y que entren los pensamientos buenos y se cosechen. Pitágoras nació en el 586 a.C. en Crotona, el más célebre de los filósofos místicos, ese es el más célebre. A lo que parece viajó por todo el mundo Pitágoras y entresacó su sabiduría de los diversos conocimientos, de los diversos sistemas que tuvo conocimiento. Así estudió la ciencia secreta esotérica oculta con los brahmanes de la India, y la astronomía y la astrología en la Caldea y el Egipto. Así que las leyendas y tradiciones comentadas por los maestros de Solón y Pitágoras y Platón. Platón
un iniciado en los misterios y el más eminente filósofo griego, cuyos escritos son conocidos en el mundo entero. Platón fue discípulo de Sócrates y maestro de Aristóteles. Desde una edad muy temprana se dedicó a las bellas artes, a la geometría y en los cálculos matemáticos se unieron a él el entusiasmo por lo bello, lo bueno, lo bello y lo bueno. Lo bueno, lo bello. No. El entusiasmo por lo bello. Las lecciones de Sócrates despertaron su vocación filosófica. Sócrates lo despertó. La moral de Platón se distingue por su gran pureza. Era hijo de los reyes, de la nobleza, Platón. Iba a ser un político, pero cuando escuchó a Platón hablar en los parques y que él era el mejor debatidor, y a todos lo vencía con su mayéutica, así se hizo gran discípulo de Sócrates. Platón, de leyendas y tradiciones comentadas por los maestros de Solón, Pitágoras y Platón. Platón, un iniciado en los misterios, y el más eminente filósofo griego, cuyos escritos son conocidos en el mundo entero. Fue discípulo de Sócrates y maestro de Aristóteles. Cuando empezamos en la Grecia clásica, primeramente primero con letras de oro es Sócrates. El Partenón está casi destruido, la estatua de Zeus también es la de Atenea, el templo de Artemisa, pero Sócrates sigue todavía con gran viveza. Fue discípulo de Sócrates y maestro de Aristóteles. Desde una edad muy temprana se dedicó a las bellas artes, Platón, a la geometría y en los cálculos matemáticos se unieron al entusiasmo por lo bello. Lo bueno, lo bello y lo bueno. Lo bueno, lo bello. Se unieron al entusiasmo por lo bello. Las lecciones de Sócrates despertaron su vocación filosófica. La moral de Platón se distingue por su gran pureza. Gracias a él conocemos a Sócrates, los grandes maestros como Jesús. Sócrates no escribieron nada, sino lo conocemos por sus discípulos. Las leyendas y tradiciones comentadas por los maestros de Solón, Pitágoras y Platón en los salones de mármol de Heliópolis y Sais, tradiciones que en sus días ya parecían apenas brillar tras la brumosa cortina del pasado. Todo esto y mucho más está registrado sobre pergaminos indestructibles y se transmite con un celoso cuidado de un adepto a otro. Las leyendas y tradiciones comentadas por los maestros de Solón, Pitágoras y Platón en los salones de mármol. Qué belleza, está en los salones de mármol de Heliópolis. Heliópolis es la ciudad del sol, Heliópolis. Hay en Grecia y en el Cairo esta ciudad, donde rendían culto al gran dios Heliópolis. Hace referencia principal a una antigua y sagrada metrópolis del antiguo Egipto. Fue una de las ciudades más importantes y el principal centro religioso del antiguo Egipto, Heliópolis. Para el culto al dios solar, el gran dios sol, Amon-Ra. Importancia histórica. Contaba con un templo de Heliópolis y una importante escuela sacerdotal. Filósofos griegos como Platón estudiaron allí, en Heliópolis. Las leyendas y tradiciones comentadas por los maestros de Solón, Pitágoras y Platón en los salones de mármol de Heliópolis, la ciudad del sol. Hay en Grecia y el Cairo, esta ciudad. Rendían culto al gran dios Helios, el gran dios Helios. Hace referencia principal a una antigua y sagrada metrópolis del antiguo Egipto. Fue una de las ciudades más importantes y el principal centro religioso del antiguo Egipto. Para el culto del gran dios solar, Ra, Amon-Ra. Importancia histórica de Heliópolis, contaba con un templo y una importante escuela sacerdotal. Filósofos como Platón, filósofos griegos como Platón estudiaron allí en Egipto. Cuando murió Sócrates, se accionó la vida y Platón se fue a buscar sabiduría. Las leyendas y tradiciones comentadas por los maestros de Solón, Pitágoras y Platón en los salones de mármol de Heliópolis y Sais. Sais, lugar donde se encontró el famoso templo de Isis, Neit, en la cual estaba la siempre velada estatua de Isis, con el velo. La siempre velada estatua de Isis, con la serie de inscripción: soy todo lo que es, fue y será, y ningún mortal quitará mi velo. Son los registros acásicos. De estas lecciones, las leyendas y tradiciones comentadas por los maestros de Solón, Pitágoras y Platón en los salones de mármol de Heliópolis y Sais. Sais, lugar donde se encontró el famoso templo de Isis Noche, en el cual estaba la siempre velada estatua de la gran diosa Isis. Con la serie de inscripción: soy todo lo que es, fue y será, ningún mortal quitará mi velo. Nos dice Elena que en este libro ella solamente levantó un puntito de ese velo, el resto es nuestra operación. Son los registros acásicos, está todo escrito.
Las leyendas y tradiciones comentadas por los maestros de Solón, Pitágoras y Platón en los salones de mármol de Heliópolis y Sais. Está en la isla Filá, en la isla del amor, está en el templo de Sais. Tradiciones que en sus días ya parecían apenas brillar, vislumbrar, tras la brumosa cortina del pasado. O sea, brumosa, como niebla o algo cubierto lleno de bruma. Allá parecían apenas brillar tras la brumosa cortina o el velo del pasado. Todo esto y mucho más está registrado sobre pergaminos indestructibles, como nos narra en la doctrina secreta, escrito en hojas de palma por un procedimiento oculto, el cual no puede ser destruido por el fuego, agua o aire. Estos pergaminos. Todo está registrado sobre pergaminos indestructibles. Se transmite con celoso cuidado de un adepto a otro. Un adepto es el que ha obtenido. En ocultismo es aquel que mediante el desarrollo espiritual ha conseguido el grado de iniciación. Esto es, ha alcanzado conocimientos y poderes trascendentales. Y ha llegado a ser maestro en la ciencia y la filosofía esotérica. El adepto es un ser plenamente iniciado que vela por el progreso de la humanidad y lo dirige. Es el verdadero adepto en este caso, el adepto. Así que las leyendas y tradiciones comentadas por los maestros de Solón, Pitágoras y Platón en los salones de mármol de Heliópolis y Sais, tradiciones que en sus días ya parecían apenas brillar con la brumosa cortina del pasado. Todo esto y mucho más está registrado sobre pergaminos indestructibles. Ya parecían apenas brillar, vislumbrar tras la brumosa cortina del pasado. Esa velo cortina del pasado. Todo esto y mucho más está registrado sobre pergaminos indestructibles. Y se transmite con celoso cuidado de un adepto a otro. El adepto es el que ha obtenido en ocultismo, o sea que mediante el desarrollo espiritual ha conseguido el grado de iniciación, esto es, ha alcanzado conocimientos y poderes trascendentales, y ha llegado a ser maestro en la ciencia y la filosofía esotérica. Just my master. El adepto es un ser plenamente iniciado que vela por el progreso de la humanidad y lo dirige. Es el verdadero adepto, no como todas las veces que están por ahí engañando a la gente. Solo Elena nos transmite este conocimiento, esta sabiduría. Aunque tanto lo oculta el sistema, porque dice la verdad acerca de todo. Y es sociedad que ella fundó. Hoy está totalmente contaminada por esa bestia de Tim Boy, esa Alimaña, Enrique Reyes, Isaac Hawley de México, que solo quieren dinero o mujeres jóvenes, casados, viejos rabo verdes, o esa bestia ahí se resende de Brasil, que está con una conferencia de Zoom con un joven ahí desnudo, o esa bestia, Pablo Sender, argentino, que se casó con una abuelita allá en Estados Unidos, embarazó a la abuelita, o esa bestia de Martín Liderman, una bestia venezolana, judía, oculta, que está en Estados Unidos, allá en Cortona, engañando a la gente. Todas esas alimañas están engañando, no muestran la verdad acerca de los masones, cómo están infiltrados esas bestias jesuitas. Vamos a las invocaciones finales. Invocación al demonio solar por la guerra del mundo. Nos inclinamos con devoción y reverencia ante la sagrada presencia invisible del diablo en el universo. El logo central universal, nuestro logo solar, la jerarquía satánica diabólica, la señora Blavatsky, la madre del mundo, el señor Buda, el Manu Vaishnavasta, el Bodhisattva, el señor Maitreya, el Mahachohan, Mahasura, los 7 Chohanes, los diablos maestros de la gran fraternidad oscura. Y fervorosamente les pedimos que los poderes de sabiduría, de odio y oscuridad y guerra circunden, encadenen a la humanidad entera. Espera a todos los dirigentes de todas las naciones para que sufran disturbios, guerras, catástrofes, enfermedades, calamidades, algunas y tanto más. Aquellos poderes que siempre trabajan por el mal, por el progreso y la ciencia, la humanidad, inspiran dirigentes de todas las naciones. Que se establezca sobre la tierra una guerra verdadera y sufrimientos perdurables, que las fuerzas tinieblas venzan las fuerzas de la luz, que el mal, el caos y el sufrimiento encadenan a la maldita humanidad entera, que la guerra y la maldición de los diabólicos seres se derramen por el mundo, que los poderes de sabiduría, tinieblas y odio envuelvan a todos los seres y a todas las criaturas y a todos los hombres y mujeres de esta tierra. Ay, nuestra vida, una sola satanicidad de hombres se muere una destrucción de naciones, que el espíritu de su unión y el odio incompasivo que no conocen barreras se pueden del planeta entero. Que los grandes diablos maldigan y nos centró la humanidad 2026 y siempre, permitiendo que cada uno de nosotros vayamos adelante y tengamos a nivel interno servicio para cuando estamos más capacitados. Que así sea. Creo en Satanás, padre del mal y señor nuestro, y en su hijo el anticristo, nacido y engendrado una santa virgen Helena,
Creo en el diablo omnipotente, padre del mal, destructor de todas las cosas, perturbador de los cielos y la tierra, y el anticristo su único hijo, que fue concebido por obra del espíritu maligno y nació de una sacrílega y bella virgen. Fue glorificado por los hombres y reinó sobre ellos. Subió al trono del Dios Todopoderoso y está junto a él ahí, insulta a los vivos y a los muertos. Creo en el espíritu del mal, en la sinagoga de Satanás, en la comunión de los malvados, en la perdición del cuerpo, en la muerte y infierno perdurables. Del cielo cayó un lucero. Su nombre es, oh luz cósmica manifestada, oh unidad de la vida única, oh celeste shukra resplandeciente, oh manifestada conciencia proterva, oh fojato indómito dietérico, oh eterno entre los eones, oh rayo prometeico mandantárico, que tu luz descienda hacia nosotros, que la fuerza se encienda y que el gran Satán prevalezca. Todo aquel que se sienta uno contigo, desvalorando que no es uno con todos los demás. Despertad, criaturas dracónicas. Es hora de volver a la superficie. Él volverá. Es el fin de una era. Queremos justicia bélica. Ya. Satanás es nuestro Dios. Nada nos faltará. Clavas nuestra diosa. Todo lo perderán. ¡Ave Satán!